Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde y Dios les bendiga grandemente. Un saludo fraternal en el Señor. Paz de Cristo para cada uno de ustedes, y es un gozo poder seguir aprendiendo de Jesús por medio de nuestra lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 3 de este nuevo trimestre, titulada La luz brilla en la oscuridad. Y vamos a ver lo que el comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice sobre los textos claves de cada semana y en este caso de esta lección. Les invitamos a que puedan compartir este audio video. Es importante para nuestro ministerio para poder seguir compartiendo con ustedes este mensaje, que muchas más personas puedan seguirlo y que también pueda ser compartido. No solo para ser familia de este ministerio, sino para lo más importante, que es que puedan conocer del amor de Jesús. También les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes, pedidos de oración, para que todos puedan allí leerles y podamos unirnos como hermanos. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados, porque nos das cada día un mensaje de esperanza. Nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio, que podamos ser cada día animados a seguirte, animados a poder compartir el Evangelio y que podamos aprender cada día más de ti. Bendice a cada persona que escucha este audio y que, oh Dios, toda oración pueda ser contestada conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. El Señor Jesús vino a este mundo lleno de misericordia, vida y luz, listo para salvar a los que vinieran a Él, pero no puede salvar a nadie contra su voluntad. Dios no fuerza la conciencia, no tortura el cuerpo para obligar a los hombres a obedecer su ley. Esa clase de obra está de acuerdo solamente con Satanás. El Señor ha hecho perfectamente claro que concede al pecador el privilegio de cooperar con Dios. Da luz y proporciona evidencia en favor de la verdad. Pone en claro cuáles son sus requerimientos y deja con el pecador la responsabilidad de aceptar su verdad y recibir gracia y poder para cumplir cada condición y hallar descanso al prestar un servicio voluntario a Jesucristo, quien pagó el precio de su redención. Si el pecador vacila y deja de apreciar la luz que ha alcanzado su intelecto y conmovido las emociones de su alma, y rehúsa rendir obediencia a Dios, la luz disminuye en intensidad, pierde fuerza y finalmente se desvanece de la vista. Los que dejan de apreciar los primeros rayos de luz no necesitan evidencias más decisivas en favor de la verdad. Si los tiernos llamamientos de Dios dejan de hallar respuesta en el corazón del pecador, la primera impresión hecha en su mente pierde significado y finalmente se lo deja en tinieblas. La invitación está llena de amor. La luz es tan brillante cuando finalmente se la rehúsa, como cuando por primera vez iluminó el alma. Pero al rechazar la luz, el alma se llena de tinieblas y no comprende cuál es el peligro de despreciarla. Cristo dice a tal alma: aún por un poco estará la luz entre vosotros. El comentario bíblico adventista sobre Proverbios 23:23 nos dice: compra la verdad. La verdad es un tesoro que ha de adquirirse a cualquier costo y nunca debe abandonarse, no importa cuál sea la intención. La capacidad de ver claramente la aplicación de los principios de la vida diaria requiere estudio diligente y buena voluntad para admitir los propios errores. Cuanto más se acerca una persona al Salvador, la capacidad de ver claramente la aplicación de los principios a la vida diaria requiere estudio diligente y buena voluntad para admitir los propios errores. Cuanto más se acerca una persona al Salvador y más estudia la palabra de Dios, tanto mejor comprende la verdadera naturaleza de las cosas. Si se introduce el egoísmo y los ojos se cierran a las realidades a fin de obtener alguna ventaja temporal, se vende la verdad y el que la vende peligra. Si el autoengaño continúa, llega el momento cuando se pierde toda comprensión de valor de la verdad y se sufre la perdición. Pocos se dan cuenta del peligro en que incurren al engañarse a sí mismo poco a poco, o del bajo precio por el cual venden la verdad y la vida eterna. Hechos capítulo 20, 27 al 32 nos dice, según el comentario bíblico adventista: rehuido,
Ningún temor o indigno deseo de popularidad indujo a Pablo a presumir o a suprimir verdades impopulares, ni a desfigurar su ministerio. No ocultó la verdad ni se apartó de ella. Consejo de Dios, o sea, el plan de Dios para salvar al hombre. Pablo probablemente había escuchado este plan por primera vez por medio de la predicación de Esteban, y más tarde lo había aprendido personalmente de Cristo. Exponía ante la gente el propósito de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y ascensión, su obra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial y su promesa de regresar al concluir su obra de intercesión, para tomar consigo a los suyos. Este es el plan que Pablo bosquejó claramente en la epístola a los Romanos. Versículo 28. Mirad. En vista de la partida de Pablo y de lo que él está por decirles, los ancianos deben velar con cuidado, en primer lugar sobre sí mismos, luego por la grey. Los líderes religiosos son acosados por peligros y tentaciones especiales en su conducta personal, en su estabilidad religiosa y constancia en la doctrina, y también en peligros con los de afuera, los cuales aumentarán a medida con el tiempo que llegue a su fin. Rebaño. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la novia de su Señor, pero también es y muy íntimamente el rebaño de Dios. Por lo tanto, debe ser dirigida, no forzada, debe ser alimentada, no explotada. La palabra pastor deriva del verbo latino pasco, alimentar. La atrayente figura del buen pastor, tan claramente presentada en las Escrituras, es un ejemplo para el ministro del Evangelio. Todo abarca el rebaño entero y cada parte de él, pues no debe haber acepción de personas. Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad, los ancianos de Éfeso, eran personas nombradas sin duda bajo la supervisión de Pablo, pero el apóstol los consideraba elegidos por el Espíritu Santo, mediante el proceso designado y llenos de ese Espíritu. Aquí se revela de nuevo la firme creencia de la era apostólica, que el Espíritu de Dios estaba en la Iglesia y operaba por medio de ella. Obispos, literalmente superintendente, veedor, muestra que en los días de Pablo los ancianos y obispos tenían el mismo cargo. Estos oficiales conocidos como ancianos actuaban como veedores en la Iglesia. Apacentar o cuidar un rebaño, ser el pastor. El deber del pastor es cuidar de su rebaño y llevarlo a buenos pastos. Por eso el pastor debe alimentar a la Iglesia, a su rebaño, con los pastos de la palabra de Dios. El Señor le ordenó a Pedro 3 veces que lo hiciera. Más tarde Pedro transmitió este mandato a sus conversos. El deber pastoral es quíntuple: predicar la grey de la palabra de Dios para que entienda el Evangelio, para que experimente el poder de la verdad, al presentar correctamente la palabra de verdad, y para mejorar la condición espiritual de los feligreses, orar por esa grey, administrar los ritos a la congregación del Señor con su profundo significado espiritual, el bautismo, lavamiento de los pies, y sobre todo la cena del Señor, mantener en la Iglesia la verdad del Evangelio, esforzarse por la conversión de las almas, atrayéndolas a la grey. La Iglesia del Señor. La evidencia textual se inclina por el texto Iglesia de Dios, pero admite la posibilidad de que el original dijera Iglesia del Señor. Pablo a menudo se refiere a Jesucristo como Dios. Sobre este problema textual podemos ver una interpretación de diferentes aspectos. Ganó. Cristo compró con su propia sangre a los redimidos que constituyen la Iglesia. Quien no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Él nos rescató cuando estábamos muertos en pecados y delitos y nos hizo sentar en lugares celestiales. Fuimos comprados por precio, por su propia sangre. La frase griega es ambigua, puede traducirse mediante la sangre del propio o suyo, es decir, de su Hijo, o mediante su propia sangre. La primera interpretación corresponde con la frase Iglesia de Dios, que aparece antes en el versículo, mientras que por su propia sangre atribuye la deidad a Cristo, o concuerda con el texto Iglesia de Dios. La sangre es la vida. Cuando la sangre se derramaba cesaba la vida. El animal sacrificado moría y la sangre que se derramaba prefiguraba la muerte de Cristo por los pecadores. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando sangre y agua manaron de su corazón quebrantado al sentir la separación de su Padre. También es presentada como la sangre que salva,
la sangre que compra y la sangre que limpia. La muerte de Cristo fue el sacrificio expiatorio que hizo posible la salvación. Por lo tanto, la Iglesia debe ser cuidada por sus pastores con una devoción y un empeño particular. Como Cristo amó a la Iglesia y se sacrificó por ella, el pastor de la Iglesia debe también amarla y sacrificarse en el servicio de ella. Versículo 29. Yo sé, por su conocimiento de la naturaleza humana, por experiencia y también por iluminación que le daba el Espíritu de Dios, después de mi partida, Pablo había sido tutor para las iglesias que él había fundado. Debido a su ausencia aumentaría el peligro para ellas. Israel fue fiel durante los días de Josué y de los ancianos que le sobrevinieron, pero más tarde cayó en la apostasía. Lobos rapaces. Pablo establece aquí un paralelo con la parábola que presentó Cristo del buen pastor. El asalariado no hace frente al lobo, pero el verdadero pastor del rebaño defiende a sus desvalidas ovejas. Como Cristo conocía el agudo peligro de tales ataques, nos amonestó acerca de ellos. Los ancianos de Éfeso debían proteger las ovejas de los lobos que Pablo predice que entrarían al redil de la iglesia. Su advertencia a estos ancianos no es la única. Ya había escrito a los tesalonicenses acerca de la gran apostasía futura, y le escribió más tarde a Timoteo alertándolo acerca de iguales peligros en el futuro. En los últimos años del primer siglo, el apóstol Juan vio la apostasía como un peligro característico de sus días, y en el Apocalipsis narra las visiones que le fueron dadas acerca de la espantosa decadencia y paganización de la iglesia. Versículo 30. Y de vosotros mismos. Los lobos mencionados que atacarían a la iglesia desde afuera representan las influencias judaizantes y paganizantes que alterarían radicalmente el cristianismo en los próximos siglos. Pablo advierte ahora en cuanto a las influencias de la apostasía dentro de la iglesia, como en los casos de Demas y de Himeneo, cuyas palabras carcomían como gangrena y trastornarían la fe de algunos. Versículo 31. Velad. Estas palabras parecen ser una significativa petición de la admonición del Señor, las cuales Pablo debe haber tenido en cuenta. Fueron específicamente dirigidas a los ancianos de Éfeso, a quienes Pablo acababa de llamar obispos. El apóstol enfatiza la vigilancia que debe caracterizar a aquellos que guían y pastorean la iglesia. Durante 3 años, Pablo había sido un ejemplo de vigilancia para la iglesia de Éfeso. El relato de los Hechos presenta 3 meses de predicación en la sinagoga, 2 años en la escuela de Tirano y un periodo no especificado que comenzó inmediatamente antes del alboroto de Demetrio y que continuó después de este disturbio. Esto y el bien conocido método judío de cómputo inclusivo es suficiente base para la declaración general de Pablo de los 3 años. Versículo 32. Encomiendo. Colocar al lado, encargar. Usado aquí en el sentido de confiar, se entiende que estos maestros de Pablo debían transmitir a otros la verdad que ellos habían recibido, la que llega a ser un compromiso o depósito para el día de Cristo. La palabra de su gracia. Una expresión paralela es la palabra de su poder, o su poderosa palabra, la palabra que tiene poder para sostener el universo. La palabra de su gracia también puede llevar a cabo la salvación de aquellos que creen en Él. La palabra gracia a menudo está íntimamente unida con la palabra poder, como en 2 Corintios 19:9. La palabra no está personificada aquí significando a Jesucristo, pero cuando Él habla, su palabra está llena de gracia y también llena de poder. Sobre edificaros. Dios es el arquitecto supremo y el fundamento es Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo actuando por medio de hombres espiritualmente dotados se confieren para esta edificación o sobreedificación. El resultado es el perfeccionamiento de la Iglesia o la asamblea de los santos y la imitación del carácter de Cristo en cada uno de los que creen en Él. Herencia, mejor la herencia. La expresión se relaciona con el repartimiento de tierra entre los israelitas, pero el pueblo de Dios, debido a su falta de fe, no llegó a ocupar la tierra. La herencia de los hijos de Dios debe considerarse una posesión en forma tan concreta como la que ofreció a los hebreos,
y debe ser reclamada con toda certidumbre en Cristo. Compárese con la presentación que hace Pablo de la herencia en su epístola a los Efesios, las arras de nuestra herencia, que es la prenda de nuestra salvación proporcionada por el Espíritu Santo, su herencia en los santos. La posesión presente y el espiritual del cristianismo, la herencia en el reino, que comenzará con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, los santos de Dios entrarán en el cielo y reinarán durante 1000 años, y después habitarán en la tierra renovada. Los santificados. La santificación de los hijos de Dios debe completarse en Cristo antes de que entren a poseer la herencia celestial. Ser santificado es ser santo, y esta frase se aplica a todo el conjunto de creyentes. La santificación es la obra de toda la vida, pero como ninguno conoce cuánto durará su vida, la obra de la santificación debería ser en la experiencia del creyente una obra que se efectúa constantemente y sin obstáculos. La santificación es de Dios, de acuerdo con su voluntad en Cristo, por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 nos dice: ya está en acción. Pablo se está refiriendo a una gente que ya estaba en actividad. La apostasía comenzó en los días de Pablo. Con el transcurso del tiempo, esa apostasía tomó la forma de las pretensiones papales, de modo que, desde el punto de vista histórico moderno, el misterio de iniquidad puede ser identificado con el poder papal. Por esto puede considerarse que el hombre de pecado y el misterio de iniquidad representan el mismo poder papal apóstata. Detrás de todas las manifestaciones de iniquidad está Satanás, el cual siempre desempeñará inmediatamente antes del fin un papel personal en un esfuerzo para someter a todo el mundo a sus pies y a su forma de tratar. Misterio de iniquidad. En cuanto al significado de misterio como algo oculto, y en cuanto a su anonimato, desprecio y violación de la ley, algo ilegal o iniquidad, el hombre de pecado. El título se refiere a un poder que se caracteriza por su desobediencia. La referencia a la ley es particularmente significativa por el intento de cambiar la ley al cual se hace referencia en Daniel 7:25. En el último término, esta descripción se aplica a Satanás, el autor de toda desobediencia, pero por lo general el diablo se ha disfrazado de su personalidad, actuando mediante diversos instrumentos, pero en los últimos días desempeñará personalmente un papel más directo, y su engaño culminará falsificando personalmente la venida de Cristo. Detiene. La mayoría de los comentadores concuerdan en que la construcción griega pide la añadidura de una palabra o palabras explicativas como que hay quien, que no está en el texto griego, para completar el pensamiento de la sentencia, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio del que ahora impide. El verbo esperar, en cursiva, significa que fue añadido para aclarar el pensamiento de Pablo. Algunos creen aquí, como en el verso 6, que se hace referencia al imperio romano, otros que Dios es el que detiene. Se ha quitado de en medio. Los que afirman que el poder que detenía era el imperio romano, creen que ese poder es el que será quitado del medio. Los que creen en que Dios es el que detiene, parafrasean así la segunda mitad del versículo. El Redentor Dios, quien mantiene refrenado el mal, continuará deteniéndolo hasta que venga el tiempo cuando se manifestará el misterio de iniquidad y será quitado de en medio. Estos comentadores consideran que esta frase asegura al creyente que a pesar de la acción del poder apóstata, éste no continuará para siempre. A su debido tiempo Dios hará que terminen sus actividades. El amor de la verdad. Los que no aceptan la salvación no solo la rechazan, sino que aún se resisten a abrigar amor por la verdad, es decir, la odian. Esta actitud no se refiere a una verdad abstracta, sino a la verdad, a la única gran verdad que procede de Dios, la que está personificada en Cristo Jesús. La condenación final de los pecadores se deberá a que se rechazaron a Jesús, el cual es la verdad. Su negación a albergar amor por lo que es verdadero los hace propensos a la influencia de todo lo que es engañoso, a todas las artimañas del inicuo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse.
Nuestra fidelidad a los principios cristianos nos convoca a un servicio activo en favor de Dios. Los que se abstengan de utilizar sus talentos en la obra del Señor no tendrán parte con Cristo en su gloria. La luz divina debe resplandecer en cada creyente que es depositario de la gracia de Dios. Habiendo tantos que están en las tinieblas, hay muchos siervos que no se preocupan ni pierden el sueño por esta situación. Hay miles que se gozan en la gran luz y en las preciosas oportunidades que disfrutan, pero no hacen nada, ya sea con su influencia o su dinero para alumbrar el sendero a otros. Tampoco asumen la responsabilidad de mantener sus propias vidas en el amor de Dios, a fin de no llegar a ser un problema para la iglesia. Los tales se convierten en un motivo de preocupación para el cielo. Por consideración a Cristo, por amor a la verdad y por respeto a ellos mismos, deberían realizar esfuerzos diligentes en favor de la eternidad. Las mansiones celestiales están preparadas para todos los que están dispuestos a cumplir con las condiciones que establece la palabra de Dios. Cristo ofrendó su vida por amor a la gente que está en las tinieblas del error. Por lo tanto, espera que sus verdaderos seguidores sean una luz para ellos. Dios ya hizo su parte en esta gran obra y ahora está esperando que sus siervos hagan la suya. El plan de la salvación está totalmente desarrollado. La sangre de Cristo Jesús fue ofrecida por los pecados del mundo, y la palabra de Dios está hablando al hombre mediante consejos, reproches y amonestaciones, y los insta con promesas y palabras de ánimo. A esa asistencia se suma la ayuda del Espíritu Santo para ayudarlo en todos sus esfuerzos. Sin embargo, y a pesar de toda esta luz, todavía hay muchos que perecen en las tinieblas, sepultados en el error y el pecado. A fin de ganar conversos para el mensaje, ¿quién desea colaborar con Dios? ¿Quién llevará las buenas nuevas de la salvación? Los creyentes que han sido bendecidos con la luz de la verdad tienen que ser mensajeros de la gracia, deben consagrar sus recursos para que fluyan por el canal divino. Sus esfuerzos sinceros tienen que ser puestos en acción a fin de llegar a ser colaboradores con Dios. Para rescatar a otros necesitan renunciar al yo y estar dispuestos al sacrificio personal, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se hizo pobre, a fin de que por su pobreza podamos ser enriquecidos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje. Deseamos ser luz para un mundo lleno de tinieblas. Quizás no sepamos hacerlo, quizás fallemos constantemente y nuestra luz no ilumine tanto como debería de ser. Pero en este momento, oh Dios, queremos extenderte nuestro sincero mensaje de que en medio de la prueba, de la dificultad, queremos seguir en lucha, queremos seguir confiando en que sí se puede y que podemos ayudar en el mensaje de la predicación del Evangelio. Bendice a cada persona que ha escuchado este audio, que todas las peticiones que han sido puestas en tus manos de amor puedan ser contestadas conforme a tu voluntad. En Jesús, amén.